Sufrí de bulimia y anorexia por más de 8 años. Quitarme la vida parecía la única solución. Pero bueno, sin saber exactamente cómo, encontré otra, y fue romper el silencio. Yo sé lo que es estar del lado del que padece el trastorno, especialmente de la alimentación. Por eso sé que los libros muchas veces se equivocan. Así que bueno, traigo a mi hermana a este episodio para que juntas podamos compartir lo que hubo detrás de este fuerte camino, pero que valió la pena. Considero que nuestra principal intención es poner ahí afuera todo lo que nos hubiese gustado saber cuando estábamos atravesando este momento, tanto desde su posición, como la persona que me acompañó, como desde la mía. Aprovecho este espacito para agradecerle a todas las personas que de alguna manera formaron parte de este camino. Siempre me dijeron, y estoy segura que a ti también, que fuera feliz, que me quisiera, que fuese productiva, calmada, pero nunca me dijeron cómo. Por eso estoy aquí. Soy Andrea Viso, una psicóloga del mundo real. Bienvenida a mi podcast. Este es probablemente el episodio más emocionante, el episodio más importante que he grabado y que vaya a grabar para este podcast. Necesito hacerle un poquito de contexto. Yo sé que muchos de los que escuchan este podcast saben cuál ha sido mi historia de vida, saben cuáles son las cosas que comparto siempre en las redes sociales, pero muchas otras personas no. Entonces, para hacerlo bastante corto y bastante concreto y sencillo, ¿qué podemos decir? Pasé muchos años de mi vida, sufriendo trastornos de la alimentación, específicamente, o tal vez por el que tuve más tiempo, porque pasé por varios, fue la bulimia. Fue muy difícil por muchos años y lo mantuve en silencio. En otro episodio yo prometo contar toda la historia. Pero bueno, básicamente llegó un momento en el que tuve que hablar, en el que ya no había otra salida que hablar. Y realmente, bueno, acudí a esa primera persona, que es la que me acompaña hoy en este episodio, y es mi hermana. Es mi única hermana y es mi hermana mayor. Tengo 2 hermanos más, pero es mi única hermana mujer, mayor. Y bueno, en ese entonces, para ese momento vivíamos juntas. Teníamos mucho tiempo sin vivir juntas, para ese momento vivíamos juntas, por primera vez después de muchos años. Y bueno, fue una de las cosas probablemente más difíciles que yo he tenido que hacer, o que he hecho por amor a mí misma, voy a decir, por amor a mí misma, sí. Por desesperación, por frustración, ¿no? Pero bueno, bienvenida a mi podcast. Gracias. Bienvenida. Bueno, estoy muy emocionada, la verdad. Creo que es un tema súper importante para ti y también lo es para mí. Creo que para los que tenemos la suerte de rodearte, ¿no? De acompañarte todos los días. Y bueno, me hace mucha ilusión hablar sobre esto, contar mi perspectiva, sí. que pude hacer que no... Sí, yo la realidad es que cuando pensé en la temática de este episodio y que obviamente eras la persona que tenía que acompañarme en este episodio, yo decía, bueno, independientemente de contar la historia, no contar la historia, lo que sea, porque eso son cosas que yo creo que se pueden contar, digamos, en 2-3 puntos, decir, bueno, esto fue así, así y así. Sí. Y también para agarrar y leerte un libro y leer una historia y leer y saber. Pero la intención de esto es que hay un lado de la historia, hay un lado de los trastornos de la alimentación y de muchos trastornos en general, muchas cosas que las personas padecen, incluso, bueno, las adicciones, o sea, hay muchísimas problemáticas detrás de las personas que nunca se habla de la perspectiva de quien ayuda, ¿no? Del otro lado, ni de la dificultad que es para uno como paciente o para uno como la persona que está padeciendo eso, de hablar, de abrirse, de salir y de buscar ayuda, ¿no? Porque a veces uno, yo creo que hay 2 opciones, o uno cree que puede solo, o de verdad hay muchísima vergüenza, mucha pena, mucha desesperanza detrás, y uno dice, ¿para qué voy a hablar? ¿no? Entonces todo lo que esto implica y todo lo que hay detrás de esa persona, para mí es muy importante, sobre todo porque sé que la mayoría de las personas que estén escuchando esto pueden ser o esa persona que tiene cerca a alguien que lo necesita, o esa persona que todavía no se ha atrevido a hablar y que yo quiero invitar a hablar. De hecho, yo creo que me enteré mucho más adelante, y ya tú nos vas a contar más, que estoy hablando mucho, pero sí me enteré más adelante que a lo mejor para ti había sido también un camino enriquecedor ayudarme, ¿no? Independientemente
porque para mí yo lo que te estaba entregando era un peso. Entonces, no sé, un poquito me encantaría que me cuentes, no nada más a mí, porque a mí en realidad no quiero que me lo cuentes, pero creo que es importante compartirlo. Sí. ¿Cómo se vivió eso desde tu lado, ¿no? Sí. Bueno, primero, obviamente decirte que no fue una carga y no quiero que nadie que esté en mi situación lo vea como una carga, porque creo que pues es casi un error verlo de esa manera, ¿no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos ayuda y por muchos años siempre necesitamos ayuda, siempre necesitamos apoyo. En cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, nos encontramos en dificultades, ¿no? Y creo que simplemente hay que verlo como un momento en el que la vida te dio la oportunidad, en mi caso la vida me dio la oportunidad de ayudar a una persona que amo, a una persona por quien daría la vida. Y esa era la forma de ayudar, independientemente de lo difícil que pudo haber sido. Creo que es importante verlo como un honor, es importante agradecerlo y no verlo como una carga. Es un camino, yo creo que es un momento, una oportunidad para ayudar, para aprender mucho también y crecer. Creo que hay una oportunidad de crecimiento muy, muy grande desde el otro lado Desde tu lado. Desde mi lado. Yo creo que una de las cosas más curiosas es que de este otro lado uno tiene como este pensamiento de decir, bueno, es que no lo va a entender. Y es una realidad, creo yo, desde cierto punto, porque a veces uno mismo no lo entiende. O sea, lo complejo de los trastornos de la alimentación y de muchos otros también, pero este es el que hablo, digamos, como experiencia, es decir, uno a veces no lo entiende, uno no sabe qué es lo que está pasando, uno a veces siente que hay esta otra cosa que te está controlando, que se escapa de tus manos, que no lo terminas de entender, que la primera que quisiera dejar de hacerlo eres tú. Y uno dice, bueno, si yo no lo entiendo, ¿cómo lo va a entender esta persona, no? Entonces yo quiero saber esa parte de entenderlo o no entenderlo, ¿cómo fue para ti? O sea, ¿qué invitarías tú a pensar a los que estamos de este lado cuando decimos, ¿para qué se lo voy a contar si no lo va a entender? Sí. Bueno, primero, o sea, el estar de mi lado, creo que al principio lo intentaba entender, ¿no? Como que pensaba que yo solo podía ayudar si lo entendía. Pero no lo entendía. O sea, tengo razón en ese sentido, como decir, no entiendo esto. Sí, exacto, sí. Porque realmente es lo que tú dices, o sea, la misma persona no lo entiende. ¿Cómo lo va a entender alguien estando afuera? Y no es que cómo lo va a entender alguien estando afuera, además de estando afuera, es sin el conocimiento profesional. Porque una persona estando afuera con el conocimiento necesario y habiendo estudiado un trastorno de alimentación, lo puede entender muchas conductas, puede entender cómo tratarlo, entre otras cosas, pero en mi caso no era así y creo que es el caso de la gran mayoría probablemente. Sí, claro. Entonces yo dije, ok, definitivamente esto es algo que yo no tengo que entender, o sea, porque me voy a frustrar tratando de entenderlo y le voy a frustrar a ella comunicándole que hay algo que yo no entiendo. Y dije, ¿cuál es el valor de entenderlo, no? Y yo realmente el valor que le veía, el valor que para mí fue importante en el camino, fue sin entenderlo, cómo puedo ayudar. O sea, lo que quiero es entender qué puedo hacer y qué no puedo hacer, qué es mejor y qué es peor, ¿no? Y al final era eso, buscar las herramientas y dejar a un lado el hecho de que yo no lo entendía. Entonces a las personas que estén en esa situación, dejen de buscar entender esa situación, porque es inexplicable. Y sin herramientas profesionales, sin conocimiento, sin haberlo estudiado, es muy difícil de entenderlo. O sea, sí, yo creo que de alguna forma, ahora que dices eso, yo valoré muchísimo porque, o sea, tú nombras mucho conocimiento profesional y tal, y yo como profesional, ahora especializada en toda esta materia, te podría decir
muchos de mis colegas y personas que también se especializaron en este tema sin haberlo vivido, carecen muchas veces también de herramientas, porque a veces lo que está en los libros, digamos, como que escapa de la realidad. Y también por eso viene muchas veces la frustración de decir, bueno, he ido a no sé cuántos psicólogos y no funciona, he hecho no sé cuántas cosas y no funciona, ¿no? Pero yo creo que yo siempre valoré muchísimo que la ayuda, esa ayuda de quienes vino, y hablando en este momento de ti, iba un poco, se asomaba a decir, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? O sea, como Sí. recurriendo a mí misma para decirme, o sea, séme sincera y dime en qué flaqueas, ¿no? O sea, séme sincera y dime cómo te puedo ayudar, cómo me necesitas, cómo puedo estar. Y yo se lo valoré muchísimo, aunque reconozco, y esto sí quiero saber cómo lo viviste tú, pero reconozco que hay un punto de encuentro que es muy complejo entre le quiero decir todo lo que me está pasando y cómo me puede ayudar, y estoy muy sumergida en el trastorno y quiero seguirlo ocultando, porque de alguna forma hay cierta satisfacción atrás de apego al trastorno, que uno dice, siento que no me voy a poder curar y no quiero alejar, ¿no? No quiero que me alejen de mis atracones, no quiero que me quiten mis horarios en los que, no sé, por ejemplo en el caso de la anorexia, no quiero que se encuentren que no estoy comiendo. O sea, hay cosas que uno tiene, yo siento como esos sentimientos encontrados, y que eso puede generar, creo yo, una dificultad para quien está a tu lado. No sé cómo viviste esa parte o cómo hiciste. Yo siento Bueno, que siempre tuviste ese acercamiento muy bien, entonces quiero como saber qué. yo creo que agradecía inmensamente la confianza. O sea, fue una de las cosas que siempre intenté cuidar lo más que pude, de que si hay algo que no quería perder en el camino era la confianza, de yo sentarme y decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer y qué no? O sea, y yo hacer preguntas hasta llegar a esa respuesta. Pero creo que es importante para las personas que están del otro lado saber que siempre hay más. O sea, que lo que te están contando es una realidad, no es mentira, es muy fuerte, pero siempre hay más. Entonces hay que intentar indagar un poquito más allá y saber que esa parte del apego, del trastorno, no permite contar muchas cosas también. Sí. Entonces, las cosas que te cuenten, saber que probablemente hay algo un poquito más allá también. Entonces, buscar herramientas para ayudar en eso que te están contando y pues saber que Hay más. hay más. Sí, y en ese caso también como profesional ahora te puedes ir intentando, porque uno no ayuda nada más a la persona, ¿no? Uno también intenta de alguna forma llegar a quienes tienen cierta influencia o su círculo, lo que sea, pero ¿cómo lograste manejar tú? Porque una cosa es que yo tenga las herramientas, lo que te acabo de decir, técnicas, de decir, bueno, esto es lo que yo recomendaría hacer, y otra cosa es, bueno, cómo se vive en la experiencia, porque a veces uno en la experiencia se encuentra con cosas que no sabe qué hacer. Y mi pregunta es cómo el balance, ¿no? O sea, cómo viviste el balance de decir, no la quiero hacer sentir vigilada, o sea, que la estoy persiguiendo, pero necesito observar más de lo que me está contando, ¿no? O sea, cómo observo sin vigilar, y a la vez cómo observo sin que ella se aleje, ¿no? Porque si hay algo que es verdad, es que uno se convierte en un experto. Es decir, si yo soy anoréxica, me convierto en experta en ser anoréxica. Si yo soy bulímica, me convierto en experta en ser bulímica. Es decir, aprendemos a ocultar las cosas muy bien ocultas. Bueno, yo creo que una de las cosas que me habías comentado cuando hablábamos de esto era el que no te gustaba sentirte vigilada. No me lo decías de manera personal, sino como en general este tema, tal, no sé qué, no se puede vigilar y tal. Y también yo busqué herramientas como por mi cuenta, pero intentaba escuchar de las cosas que tú hablabas o de personas de quienes tú hablabas, de cuentas de Instagram, por ejemplo, autores, personas de quienes tú hablabas y buscaba, ¿no? De un poco herramientas por ahí. Pero, o sea, creo que hay que intentar verlo de la manera más natural posible. Sé que es difícil hacerlo, pero si queremos ayudar, realmente hay que dejar las preocupaciones que tenemos del otro lado un poco
a un lado. O sea, intentar, sabemos que es una situación difícil, pero hay que continuar. Y dejar claro y entender nosotros que la manera de ayudar no es vigilando. Y yo una de las cosas que siempre decía era, si vigilo, si observo, la voy a hacer sentir mal. Si la hago sentir mal, no me va a contar más cosas. Si no me cuenta las cosas, no puedo ayudar. Si no puedo ayudar, La perdí. ¿sabes? Uh-huh. Era como, para mí era como a lo peor que podíamos llegar, ¿sabes? Al no comunicarnos y al no verme capaz de ayudar por no saber algo. Sí. Y otra cosa que yo siempre creo que intenté tener en mente era lo que estaba hablando anteriormente. Si era algo que tú no entendías, yo tampoco iba a entender probablemente, pero tenía que entender que era una desesperación estar en un momento tan fuerte, tocando fondo de una manera tan dura y además sentirte juzgada. Entonces dije, o sea, no está en mis planes, o sea, no, si no lo entiendo, primero que juzgar, bueno, no está bien en general, pero en una situación así es mucho que no peor. Te o sea, nada, pues. Mira, yo creo que en esta situación por lo menos de mi lado, yo creo que hay cosas que, o sea, nada, lo que quiero decir es que no sirve de nada, es que o ayudas o empeoras. Y si te vigilaba, si juzgaba, iba a empeorar. No se iba a quedar igual. Lo que podía hacer era empeorar. Entonces, es como una cosa que también uno tiene que cuidar. Pero, repito, tiene que ser de una manera natural, sabiendo que la persona sigue siendo esa persona, que sigue siendo tu hermano, tu prima, tu amiga, que sigue siendo ella o él sumergido en una situación difícil. Entonces, mantener un comportamiento natural, mantener una conversación natural, no hablar todo el tiempo de eso, porque no es natural. Sí, de hecho, o sea, yo nunca me había planteado que lo que yo te dije solamente tenía esas dos salidas, o sea, o empeoraba o mejoraba. O sea, yo nunca me planteé eso. Y es verdad. O sea, yo te entregué una cosa que era lo suficientemente grande como para tú decir, de aquí en adelante todo lo que yo haga puede ser para mejor o para peor. Sí. Y también que no es lo mismo, o sea, a ver cómo puedo poner esto, porque tampoco quiero magnificar las cosas, ¿no? Pero de cierta forma, lo que yo te entregué en ese momento, y lo quiero poner con estas palabras no para hablar de mí, sino para que se entienda la importancia de lo que se está comunicando. Yo te dije a ti, yo ya no sé cómo vivir. Yo ya no sé cómo vivir. Y si es por mí, yo dejo de vivir, ¿no? Yo sé que un poco en contexto, a lo mejor hace falta un poquito más de historia, pero básicamente llegué al punto de decir, yo prefiero quitarme la vida que continuar de esta forma, ¿no? Y yo te dije a ti, aquí está mi vida. O sea, mejórala o empeórala, ¿no? De alguna forma eso, digo, se puede sentir así, pero con respecto a lo que estábamos hablando, yo sentí desde mi lado que es verdad que no entendías nada, pero que me dabas el beneficio de la duda de decir, si ella dice que es así de horrible lo que ella está sintiendo, es así de horrible lo que ella está sintiendo, aunque yo no lo pueda ver, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. O sea, creo que hay cosas que no se pueden subestimar. Y creo que cuando tienes la oportunidad de hablar con esa persona, hay que aprovecharla de la manera más grande que puedas. O sea, si esa persona se llegase a abrir esto, hay que intentar pues eso, que se siga abriendo. Pero yo creo que lo más importante es preguntar, es cómo estás, es cómo te sientes. No intentes buscar explicaciones. O sea, yo creo que cuando buscas explicaciones es como que si fueses una fuente de información y No, yo claro. quiero que tú me digas a mí ciertas cosas y explícame todo para yo hacer. Claro. Y no. Y uno es el primero que carece de información también, Claro. en muchos casos. Pero
con eso que acabas de decir, por ejemplo, bueno, una vez que se abre, intentar que se siga abriendo. Yo ahí sí diría, bueno, con un equilibrio muy importante, ¿no? Porque Sí, tal vez es, al menos yo desde este punto de vista, decir, sí, mantener abierto el canal de confianza, pero todo tiene su tiempo y esa persona tiene el tiempo para hablar. A lo mejor si me preguntas mucho va a llegar un punto que no voy a dar más, pero si me dejas abierto ese espacio de confianza y siempre que yo te digo algo lo recibes sin juzgarme, sí, porque lo más fuerte de hablar es saber que la otra persona directamente te va a juzgar, ¿no? O bueno, creer que directamente la otra persona te va a juzgar. sí. Y es muy duro, uno siente mucha vergüenza, uno siente mucha pena, entonces creo que es más dejar abierto ese canal de confianza y decir, bueno, cada cosa a su tiempo, ¿no? Y otra cosa que quiero saber un poco desde tu lado cómo se manejó, porque yo me imagino que es muy difícil en el acompañamiento, es decir, bueno, ¿cómo hago para estar para esta persona y hacerle saber que estoy, que quiero saber cómo está, que confío, lo que sea, pero no creo un ambiente de lástima, ¿no? Porque no hay nada peor, y yo esto lo quiero dejar muy claro como profesional, como persona que ha acompañado a personas que padecen, como persona que ha padecido, desde todos los puntos de vista desde los que yo puedo hablar, es decir, no hay nada peor que generar un ambiente de lástima, ¿no? Como de, me da cosita, y me da cosita, y me da cosita. Primero puede terminar en una desesperación total, o puede terminar en crear más bien una burbuja de excusas para que la persona recaiga y recaiga y recaiga y recaiga, ¿no? Y siempre que recae, todo está bien y todo está bien. Entonces, hay tantos equilibrios, yo lo pienso ahorita y más ahora hablando contigo, ¿no? Pero yo digo, hay tantas cosas que necesitan estar en equilibrio que es muy interesante saber cómo manejarlas desde tu lado. Sí. Bueno, eso es verdad. O sea, no sé, creo que no lo había pensado. Creo que honestamente sentía mucho dolor saber el sufrimiento que esto llevaba, o sea, la situación por la que estabas pasando. Pero es diferente a sentir lástima, ¿no? Porque creo que nunca tuve un momento de lástima y creo que también, o sea, para mí era un dolor, pero yo creo que siempre intentaba ser positiva conmigo, o sea, decir, no pasa nada, estoy aquí, no estás sola, habló conmigo, me contó cosas, todo va a estar bien, vamos a salir de esto, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y creo que era una cosa como que siempre te intentaba repetir, como que todo va a estar bien, vamos a estar mejor. Nunca, nunca quise como enfocarme en lo malo, ¿no? Como cuando tú me contabas lo peor de lo peor o cómo te sentías súper mal, te decía, vamos a estar mejor. Y creo que eso me ayudó a no crear ese ambiente de lástima, o sea, obviamente es un momento duro, pero ni tú ni yo queríamos estar ahí. Menos tú que yo, obviamente. Y yo no por no querer estar, sino por no quererte a ti en esa situación. De querer estar, quería estar, obviamente. Pero lo que no quería era tenerte a ti, así. ¿Sabes? O sea, no quiero que se malinterprete eso. No, O no, sea, claro. que el acompañamiento hay que estar y hay que estar en todo momento. Y hay que querer estar. O sea, hay que saber, hay que darle la vuelta, hay que cambiar la perspectiva, hay que verlo, como estaba diciendo, como una oportunidad de crecimiento, un honor. Y cuando empiezas a tener un poquito más de conocimiento sobre este trastorno y entiendes lo difícil que puede ser hablar, es un honor ser parte de la ayuda. O sea, es un honor ser con quien hablaron. Entonces, es una responsabilidad más que nos pone la vida en el camino, un reto más, pero un reto que hay que vivir, creo que de la manera más positiva posible. Porque desde tu lado, me imagino que
lo que ves es un túnel que no tiene salida, ¿no? Y no sé qué tanto ayuda desde mi lado el ser positiva, el todo va a estar bien, vamos a estar bien, no pasa nada, mañana será otro día, mañana será mejor. El enfocarlo en para adelante, o sea... Sí. No sé. Sí. Es difícil porque tengo que mantenerme en el estado de estoy grabando un podcast y es mi hermana y me está contando todo lo que vivió conmigo. Pero un poco pienso también como es de conocimiento público y es de conocimiento general que la recuperación y el proceso de cualquier trastorno psicológico no es corto. No es como que yo te voy a contar y tú sabes que en un mes estamos listas. Quiero saber cómo, no sé, tal vez más que querer saber, porque no, te digo, hay cosas que no quiero saber. Pero sí, al mismo tiempo sí, como profesional sí, como una persona que se siente responsable de transmitir este conocimiento a todas partes, decir, Dios mío, hay conocimiento que no nos dan los libros. Y yo... Sí. Y yo lo tengo, y ¿por qué no comunicarlo, no? Entonces yo siento que tú tienes ese, si yo te estoy dando algo y te lo estoy dando en tus manos y te estoy diciendo, no sé cuánto va a durar, no sé cuánto tiempo te voy a necesitar, ¿no? O sea, ¿qué tan pesada es esa carga? Depende cómo la vivas. Porque hay momentos muy difíciles en los que piensas, ¿será que que ya? O sea, que no hay salida. Que vivimos así y ya. Y después ya, no. Si la vida es mucho más que esto, no nos podemos rendir de ninguna forma, ni tú ni yo. Y para mí, si tú te rendías, yo no me rendía. Pero si yo me rendía, tú te rendías. Probablemente. Siendo en ese momento la única persona, ¿no? O sea, habrán personas que tendrán una familia entera ayudando, varias personas, ¿no? Pero en el momento, como estás diciendo, o sea, vivíamos solas y yo... Pero lo asumí, o sea, ¿sabes qué pasa? Que para mí no había otra opción. No hay otra opción, no hay otra persona y para mí había una opción y era la salida. O sea, no quería ni voltear a ver lo que no hubiese sido la salida de esto. ¿Sabes? Entonces, sabiendo que era una posibilidad, no quería, o sea, mi camino era otro y tu camino era otro. Y el camino que probablemente más querías, sin saber que era el que más querías, era el de una salida bonita, el de un camino donde vieras luz, donde vieras alegrías, donde vieras la vida de otra forma. Entonces, sí, es una responsabilidad de verlo también de esa forma, ¿no? Y lo que estabas diciendo de que es verdad que este conocimiento no está en los libros, o sea, yo honestamente nunca lo encontré. O sea, yo me acuerdo que en un momento estábamos haciendo un programa juntas y ahí aprendí, o sea, como que agarré herramientas desde el otro punto de vista. Pero, o sea, creo que hay que intentar ayudar de la forma más humana posible. O sea, no de forma profesional, ni como médico, ni como psicólogo, no. Porque creo, y bueno, corrígeme si me equivoco desde el punto de vista profesional, que hay la persona en ese momento carece de amor, de cariño, de afecto propio o de, no sé, pero... ¿Sabes qué pasa? Que la persona, y voy a hablar por mí en este momento porque yo sé que cada caso también tiene su particularidad, pero en términos generales careces de voluntad, careces de amor propio,
Y cuando careces de amor propio, careces de absolutamente todo. Porque aunque te lo den, no lo puedes recibir, no tienes la capacidad de recibirlo, porque no te sientes merecedora de eso. Y entonces hay muchísimas carencias, hay un universo de carencias atrás. Eso con toda seguridad, con toda seguridad. Pero después yo también quiero decir, para quienes están más de mi lado, ¿no? que del tuyo en ese momento, así como para ti fue como, bueno, sabes que me contó esto y para mí la única opción es la salida. Para mí se convirtió en ese momento, y por eso yo siempre ahora como profesional digo, parte de la salida y parte más importante de la salida es hablar. Incluso si no tienes apoyo, si no tienes una red de apoyo, hablar con un profesional, pero hablar. O sea, tiene que haber esa otra persona a la que yo le hablo, porque para mí también significó un compromiso, así como tú le dices, es un compromiso. Y inmediatamente yo pensé, para mí también se convirtió en un compromiso conmigo misma. Ya lo había contado, ya no había vuelta atrás, ya no había más nada que hacer. Era o salía o salía. Y eso también te da mucha esperanza y mucha fe. Hay cosas horribles en el camino, te puedes tardar años en el camino, sí. Encontrar las herramientas no es fácil, no. Y yo por eso también digo, ahorita que hemos recorrido un camino tan largo, ¿cómo no sentarnos a hacer este episodio y decir, mira, pasa todo esto, ¿no? O sea, ¿Cómo no hacer eso? Cuando estaba en es esa una situación, responsabilidad también. Sí, o sea, estando en esa situación, te lo juro que hubiese querido, o sea, un libro. Eso, y eso también te quería preguntarnos como, si yo creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Qué hubiese querido yo saber desde hace mucho tiempo? Y yo hubiese querido saber con mucha anticipación que hablar era parte importante de la salida, que no podía confiar en cualquier profesional y que el camino era largo. Yo hubiese querido saber eso. ¿Qué hubiese querido saber tú? Yo hubiese querido saber desde un principio, o sea, ya, tipo, ¿qué puedo hacer para mejorar? Y, o sea, ¿cómo puede afectar mi comportamiento? Y... Pero eso que tú querías saber, o sea, ¿qué querías saber en ese momento que sabes ahora que le podemos hacer saber a otra persona? Claro. Me explico a dónde voy. Bueno, lo que veníamos hablando, pero como para resumir. Sí, eso quiero. Uno hubiese querido saber que vigilar y estar pendiente no era una forma de ayudar. O sea, definitivamente. Creo que me lo comentaste en un momento. No sé si en algún momento lo llegué a hacer. Perdón si lo hice, pero creo que... Pero, ¿sabes? Como que eso, tipo... Por favor, que alguien me hubiese dicho, ok, no la vigiles. ¿Qué otra cosa? Creo que hubiese querido saber desde un principio lo más feo. O sea, hubiese querido saber a dónde podía llegar esto, lo que pasaba a esa persona, lo que veía y lo que no. Porque creo que es importante conocer eso, entender la seriedad y la complejidad, ¿no? No sé si te refieres a eso, pero muchas veces yo me he topado, o sea, muchos años en mi vida se ha tratado de esto, ¿no? De trastornos tanto alimenticios como de adicciones, que aunque no lo padecí, lo he vivido mucho, lo he visto mucho de mano de otros pacientes. Y digo, muchas veces la persona que no lo padece dice, por ejemplo, en el caso de la anorexia, bueno, pero entonces come, ¿no? O sea, como que, pero si tú misma eres la que estás decidiendo no comer, come. Entonces, bueno, pero deja de tomar, ¿no? O sea, si la adicción es con el alcohol, bueno, deja de tomar, chicos, ya está. No, como que la cosa es muy simple y por supuesto, porque como dice el dicho, ¿no? Cada ladrón juzga por su condición. O sea, si yo nunca he estado en ese lugar y tengo muy poca empatía, porque tú nunca estuviste en mi lugar, de hecho nunca has estado en ese lugar, y hoy puedes hablar de eso. Entonces, es decir, yo quiero también transmitir ese mensaje, eso que estás intentando decir, ¿no? Que a lo mejor querías que te lo hubiesen dicho antes. Es tan serio, que el peor escenario es la muerte. Y no hay otra cosa peor que eso. O sea, no hay una forma en la que pueda...
la gran mayoría de las personas que pasan muchos años con un trastorno de la alimentación pasan al menos por un intento suicida. Y el porcentaje de las que efectivamente terminan por suicidarse, de los que efectivamente terminan por suicidarse, es altísimo. Sí. Es altísimo, o sea, es Por eso- preocupante, es serio. No es una cuestión de come o deja de comer, o no vomites, o no te deja atracones, o ya, o sea, entonces no compres eso si no te lo quieres comer, ¿no? Sí, eso es algo que por eso hubiese querido saber de antemano, o sea, el nivel de complejidad Sí. y la seriedad del tema, Sí. ¿sabes? Creo que son dos cosas importantes que hubiese querido saber y que creo que desde un principio me hubiesen podido ayudar. Sí. Y creo que una cosa también por agregar acá es, me hubiese encantado conocer lo difícil que era hablar. Porque es muy fácil decir, ay, pero cuéntaselo y ya. Ujú. O no entiendo por qué no me contó. Y en el momento que te lo cuentan, ¿por qué no me habías contado antes? Es una manera de cerrar inmediatamente, creo, la ventana que te están abriendo Sí. O tal vez no valoras tanto eso que Claro. te están contando porque no sabes cómo hizo la persona para llegar hasta ahí, ¿no? Ujú. Yo te puedo decir, yo pasé por lo menos de los 8 años que estuve con distintos trastornos de alimentación, por lo menos 4 pensando cómo hablar, Claro. cómo contárselo a alguien, ¿no? En sus momentos tuve ciertas aproximaciones a lo mejor intentar contar en algún lugar o en otro, pero en el peor de los peores momentos es que sencillamente no hablaba con nadie. Yo vivía en un país donde no tenía familia, yo simplemente iba a clase, volvía, yo vivía sola, todo sola. Y ahí también invito a decir, bueno, por más que hayan cosas que uno no quiere ser un vigilante, hay cosas que se ven, la persona no es la misma, ¿no? Claro. O sea, la persona no... Hay cosas de su esencia que faltan, ¿no? Como yo no la tengo que ver, no sé, vomitando en un baño para saber que no está bien, ¿no? Claro, sí. Sí, También sí. existen esas cosas y tú dices, bueno, Es como un desgaste. O sea, yo creo que sí. la persona está como cansada, o sea, Es que, mira, agotada. y en eso tienes mucha razón porque vivir el trastorno es literalmente pasar las 24 horas del día pensando en el trastorno. Y eso se convierte en tu vida, en lo único que existe en tu vida. En todo, empieza a afectar absolutamente todo. El trabajo está afectado por eso, tus estudios están afectados por eso, tus relaciones interpersonales están afectadas por eso. Todo, absolutamente todo. Entonces sí es un desgaste enorme. Y el final de ese desgaste es decir, ¿para qué sigo yo viviendo? No tiene sentido, Claro. ya todo lo que hago es en torno a esto y esto no tiene salida y yo me quiero ir de aquí, ¿no? Y yo en ese sentido pues no puedo hacer mucho más ahorita que decir, no te vayas, porque se puede terminar, se puede acabar, tiene una solución, tiene una salida. No es fácil, yo no voy a engañar a nadie, ¿no? Como decir, no es fácil, ni voy a vender un programa de ven conmigo y en 8 semanas terminamos todo, porque no, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su ritmo. Pero ve de la mano de una persona que te acompañe cuando busques un profesional. Asegúrate de estar buscando el profesional correcto, ¿no? Yo creo que también eso lo podemos contar. Nosotros en varias oportunidades buscamos diferentes profesionales. O sea, yo creo que sí es verdad que buscamos en varias oportunidades, Mm. pero nunca había para mi lado. Claro. Siempre era, obviamente, a ver, que al final es lo principal, ¿sabes? Sí, pero una cosa no puede ir sin la otra. Claro, Tienes pero toda la razón. no había, ¿no? Del otro lado. Entonces fueron como herramientas que iba como agarrando en el camino y decía, ay, esto está funcionando. Por ejemplo, ¿tú no crees que una persona que esté escuchando este episodio que no haya querido hablar, se me ocurre esto ahorita, ¿no? Puede simplemente agarrar y decir, mira, es muy difícil lo que yo quiero hacer ahorita, escucha este episodio de este podcast. Toma. Pues, ¿por qué no? O sea, si yo te decía, mira, yo no sé qué contarte, pero a mí me está pasando de lo que están hablando en este episodio, toma, escúchalo, ¿no? Sí, o sea, hubiese sido ideal. Hubiese sido ideal. Bueno. Y bueno, si alguien llegase a hacer eso y se lo muestra a esa persona que está en mi lugar, que escuche el podcast, que escuche con mucha atención ambas partes, que no juzgue
que no intenta entender más que lo que te están contando, Sí. porque no se va a entender. O sea, es la verdad. O sea, Sí. Y lo mismo de mi lado, ¿no? Yo digo, vamos a entender que esa otra persona que nos quiere no nos está juzgando, está haciendo todo lo posible por entender lo inentendible. Le estás dando una oportunidad a un ser humano de ayudar, que es lo más grande que puede hacer un ser humano, darse al otro. No existen razones por las cuales no hablar. Sí, No sí, existe. sí. Y existen todas las razones para hablar. Entonces, Sí. nada, creo que me quedo con eso del episodio. Y en otro episodio contamos la historia para no hacerlo tan largo. Pero bueno, no. Gracias. Gracias por venir. Por todo.